a todos, amigos y amigas ganchilleros. Hoy vengo a hacer un vídeo cortito. Va a ser un truco que os voy a explicar nada más. Porque el otro día me llamó una amiga y me dijo: Laura, es que estoy haciendo un jerseycito para un niño en punto alto y se me está torciendo. Lo que es el inicio se tuerce, mirad. Tal que así. ¿Veis? ¿Veis? El punto de inicio se va torciendo. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Bueno, pues es que hay varias formas de solucionarlo. Yo os voy a explicar la más sencilla de todas, ¿vale? Porque creo que si no va a ser un lío. Mirad, esto es como os voy a explicar yo. Empieza aquí el tejido y acaba aquí. Como veis, va por aquí el punto alto, aparte de que apenas se nota, pues va recto. Es la manera más sencillita, ¿vale? Porque hay algunos tutoriales que os explican, no, pues coges aquí, retuerces, bueno, es un poco lioso. Esta es la manera que os voy a explicar yo, que es un poquito más sencillita y no vais a tener problema con esto, ¿vale? Así que vamos a ello. Hasta ahora. Mirad, vamos a empezar haciendo una cadeneta, la cadeneta que necesitemos para hacer lo que estemos haciendo. Esto siempre es para trabajar en espiral, porque si trabajamos ida y vuelta, no se nos tiene que torcer el tejido, ¿vale? Es solo cuando trabajamos en espiral, cuando vamos a hacer un jersey trabajando en espiral. Ahí es cuando el tejido se nos tuerce, un amigurumi, cualquier cosa que vayamos a hacer en espiral, un gorro, una bufanda, un cuello. Esas cosas son las que, si trabajamos así en espiral, es cuando se nos va a torcer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer la cadeneta que vayamos a hacer, el contorno que tengamos que hacer nosotros. Voy a hacer algo así pequeñito para enseñaros cómo se hace, ¿vale? 25 o 30 puntos nada más. Vale, ni 25 ni 38, 28, ¿vale? Cerramos en el primer punto con un punto deslizado. Y empezamos a hacer nuestros puntos altos. Vale, yo lo que hago, para que no se note, voy a empezar a explicarlo ya desde la primera vuelta, ¿vale? Hago 3 puntos de cadeneta para subir como siempre hemos hecho. 3 puntos de cadeneta para subir. Esos 3 puntos de cadeneta no los voy a tener en cuenta. Es decir, si yo tengo 28 puntos, voy a hacer 28 puntos más los 3 puntos de cadeneta, ¿vale? En algunos tejidos sí se tienen en cuenta, pero en este caso, al trabajar en el círculo, para que no se nos tuerza, no los vamos a tener en cuenta. Es decir, el primer punto alto va a ir en el mismo sitio donde nacen las cadenetas. Aquí es donde nacen las cadenetas. Aquí es donde vamos a empezar nuestro primer punto alto. Primer punto alto, ¿vale? Este no lo contéis. Y vamos a hacer pues 28 puntos altos. Hemos hecho 28 cadenetas, pues 28 puntos altos. Cuando lleguemos al otro lado, os lo enseño. Mirad, tengo 27 puntos altos en estos momentos, ¿vale? Voy a hacer el último, el 28, que va aquí, en el último punto de cadeneta que tengo. Y ahora, para cerrar la vuelta, voy a coger y voy a hacer un punto deslizado aquí, en la primera vareta que tengo, en el primer punto alto que tengo, aquí arriba, cojo las 2 hebras y hago un punto deslizado. ¿Vale? Esa es nuestra primera vuelta. Vamos a seguir la segunda vuelta. Subimos con 3 puntos de cadeneta. Y justo ahí donde nacen las cadenetas, donde hemos hecho el punto deslizado para cerrar, ahí hacemos nuestro primer punto alto. Y las cadenetas no las tenemos en cuenta, no las contamos, ¿vale? Entonces hacemos un punto alto, 2, 3, 4, 26, 27 y 28, el último punto que nos queda. Punto deslizado
en lugar de hacerlo en la tercera cadena que hicimos para subir, que es lo que hacemos muchas veces, pues lo hacemos en el primer punto alto, arriba. Ahí es donde hacemos nuestro punto deslizado. ¿Vale? Mira. Tres puntos de cadeneta. Y justo donde nacen las cadenetas, ahí es donde hacemos nuestro primer punto alto. ¿Vale? Y a la hora de cerrar, hacemos nuestro último punto aquí. Y siempre el punto deslizado, en lugar de hacerlo en las cadenetas que hicimos para subir, lo hacemos en el primer punto alto. ¿Vale? Y así es una manera muy sencilla de que el tejido no se nos tuerza y que apenas se note. ¿Vale? De todas maneras, yo recomiendo siempre, mirad, esta es la muestra que tenía hecha. ¿Veis? Esto es torcidito. Y esta es como estamos haciéndolo ahora. ¿Vale? Aunque apenas se note, yo siempre recomiendo que la costura de un jersey, por ejemplo, se quede en la sisa, es decir, en el costado, que no se quede ni atrás ni adelante. Si vais a hacer un jersey, imaginaros que de aquí salen las mangas, ¿vale? Pues la costura que se quede aquí, que no se quede nunca ni aquí ni aquí, porque va a quedar muy feo. No se ve mucho, pero la gente que entendemos pues lo vamos a ver. Entonces va a quedar feo, ¿veis? Pero si lo dejáis así en el costadito, pues no se va a notar, ¿vale? Y nada, yo creo que eso es todo. Hasta aquí el tutorial, Violeta. Espero que te haya servido. Bueno, y a todos los demás también. Que si os gusta compartáis, deis like y que os suscribáis si no estáis suscritos para ver más vídeos. ¿Vale? Hasta pronto.